¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y obviamente de series turcas. Vamos a dejarnos de rodeos y vamos a comenzar porque vengo con cosas picantes. Y señores, un chismezón, la actriz Bestemensun Özdemir revela por primera vez la traición que vivió en un hotel y la mujer era su conocida. O sea, señores, esto parece sacado de una novela. Ellos no solo la actúan la novela, ellos la viven. Voy a ponerlos en contexto. Bestemensun Özdemir, a quien seguro recuerdan de la serie Sakarya Firat y otros éxitos más en la pantalla, acaba de soltar una bomba. El programa Sabah Tümer y nosotros tenemos todos los detalles. Después de años de silencio, la actriz decidió hablar por primera vez sobre la dolorosa traición que vivió en una relación pasada, y no fue cualquier traición, no fue cualquier engaño. Lo descubrió nada más y nada menos que en un hotel con la mano en la masa. Sabía que no podía terminar la relación, así que fui yo quien escribió el final, dijo Bestemensun, dejando claro que no iba a esperar a que el karma hiciera su trabajo. El relato te dejará helada. O helado. No, helado no. Ice cream now. Estábamos separados, pero habíamos hablado después de un mes y me dijo que quería venir a casa a hablar, que quería arreglar las cosas. Yo, ilusionada, le preparé desayuno, hice compras, todo, pero a las 3 a.m. una amiga me llama y me dice que lo vio frente a un hotel. Me dijo, ¿qué hacen ahí? Vengan a casa. Y yo solo respondí, pero yo estoy en casa. Y adivinen qué hizo Bestemensun. Como toda una protagonista de novela turca, agarró sus cosas y fue hasta ese hotel, y no era un hotel cualquiera. Allí había grabado escenas para Kara Karash, así que lo conocía como la palma de su mano. Entró, preguntó, bajó al estacionamiento, subió hasta que lo enfrentó. Les pedí que lo llamaran para que bajara y cuando finalmente bajó le dije, ya yo vi lo que tenía que ver, muchas gracias. No quise subir, no iba a provocar esa herida en mí misma. Pero espera, que la historia se pone peor. Bestemensun confesó que tiempo después se enteró que la mujer con la que su ex le engañó era alguien muy cercano a ella, una conocida. Aunque no dio nombres, eso bastó para que las redes explotaran con especulaciones. Y por si no estabas al día, Bestemensun tuvo una relación bastante comentada con Burak Deniz, pero todo terminó en diciembre cuando le preguntaron por él tras la ruptura y dijo fríamente, no hay nada que me obligue a hablar de esa persona. ¡Sas! Actualmente la han visto con una nueva pareja en Etiler y aunque no ha revelado su identidad, se les notó muy acaramelados. Incluso cuando les preguntaron por el matrimonio, ella dijo que respetaba la institución y el bromeo de aquí directo al registro civil. Pero si algo dejó claro Bestemensun, y es que no se deja vencer. La traición le dolió, sí, pero también la convirtió en una mujer mucho más fuerte hoy en día. Pero bueno, mi gente, vamos por otra noticia, y es que el reconocido actor Iker Aksun se vio envuelto recientemente en una controversia tras protagonizar un altercado en la vía de Urla Izmir. El incidente, captado por testigos y difundido en todas las redes sociales, muestra a Aksun saliendo de un vehículo y enfrentando verbalmente a otro conductor utilizando lenguaje ofensivo. En respuesta a la creciente atención mediática, Aksun publicó un video en sus redes sociales ofreciendo disculpas por su comportamiento. Explicó que el conflicto surgió cuando intentó ceder el paso a otro conductor, quien reaccionó con insultos. Aksun admitió haber perdido el control y utilizar lenguajes inapropiados, expresando su arrepentimiento por la situación. Su esposa Dilay Aksun también se pronunció al respecto, compartiendo en redes sociales su perspectiva sobre el incidente. Relató que aunque intentó calmar a su esposo durante el altercado, la situación escaló rápidamente. Además, criticó a la persona que grabó el video por detenerse en medio del tráfico para filmar, lo que según ella contribuyó al caos. Bueno, sabemos que hoy en día la gente prefiere filmar antes que ayudar. La gente lo primero que hace es sacar un teléfono para captar todo. La gente, yo no entiendo a veces, de verdad. El incidente ha generado debate en Turquía sobre el comportamiento de las figuras públicas y la importancia de mantener la compostura en situaciones estresantes. Mientras algunos criticaron duramente la reacción de Aksun, otros valoran su disposición de disculparse públicamente. Señores,
uno es un ser humano y hay momentos que uno tiene tanta carga que explota en lo más mínimo. Pero cuéntenme qué opinan ustedes. Por otro lado, señores, el nombre de la actriz Elchin Songur está en el centro de la tormenta, esta vez no por nuevo proyecto ni por una alfombra roja, sino por una acusación bastante seria que le involucra a ella y a un arquitecto. Una reforma y una cantidad de dinero bastante significativa. Sí, escuchando bien, la querida actriz pelirroja, famosa por su papel Daphne en Kirilla Ash, está siendo señalada por el dueño de la empresa que remodeló su casa, nada menos que por presunto fraude. ¿Pero qué pasó exactamente? Retrocedemos al 2023 cuando el Shin contrató una empresa para renovar su villa en Beykoz con un presupuesto de unos 400,000 liras turcas. Sí, 400,000. Todo parecía ir viento en popa hasta que el dueño de la empresa, Abulat Zelal Erol, denunció que no recibió el pago completo. Según él, quedaron debiendo aproximadamente 170,000 liras y claro, la cosa no terminó con una simple llamada telefónica. Como no había contrato escrito, porque iba haciendo cambios sobre la marcha, la empresa decidió llevar el caso a los tribunales, incluso hicieron un proceso de embargo. Mientras tanto, los abogados de Elchin intentaron llegar a un acuerdo ofreciendo una compensación, pero nada, el arquitecto no solo siguió adelante con la demanda, sino que hace unos días volvió a prender en fuego con fuertes declaraciones las redes sociales. El arquitecto no se guardó nada delante de las cámaras, parece un ángel, pero detrás la historia es completamente otra. Publicó en su cuenta de X, anteriormente Twitter. Por su parte, el novio de Elchin, Yusuf Özdikem, también saltó a defenderla con uñas y dientes. Dijo que la empresa, más que ayudar, causó daños, que incluso los amenazaron con ir a la prensa y que por eso tuvieron que pedir una orden de alejamiento. Añadió que no tienen deuda con nadie y que todo esto es una manipulación. Pero ¿y ahora qué sigue? Mientras el juicio sigue en curso en el Tribunal Civil de Primera Instancia en Estambul, el tema está dando mucho de qué hablar y es que no es la primera vez que Elchin se ve envuelta en polémicas legales. Ya tuvo problemas con su ex manager y con un influencer. Aún así, su talento y carisma sigue manteniéndose entre las favoritas del público. Pero cuéntame tú qué opinas. ¿Crees que Elchin está siendo víctima de un malentendido o hay algo más detrás? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Y vamos con otra noticia, señores. Afra Sarayoglu habla de su despedida en la serie Yali Shakini, donde interpretaba el personaje de Seyran. Fue como dejar ir a una amiga muy cercana. Esas fueron las palabras de la actriz. Después de 3 éxitos de temporada, la serie Yali Shakini llegó a su final el pasado 4 de abril con su episodio número 101. A lo largo de su emisión, la producción fue un fenómeno de audiencia en Turquía y convirtió a sus protagonistas, Imer Ramazan-Demir y Afra Sarayoglu, en verdaderas estrellas del momento. Sin embargo, el descenso en la calidad del guión y los constantes cambios en la historia hicieron que la serie perdiera fuerza en su última temporada. Ahora, Afra Sarayoglu ha hablado sobre lo que significó para ella despedirse del personaje de Seyran en una entrevista concedida a la revista Elle. La actriz, que también ha sido noticia por su relación con Mert y por su constante presencia en campañas publicitarias, compartió una reflexión que conmovió a muchos. Despedirme de Seyran fue como despedirme de una amiga muy cercana que ahora sigue su propio camino. Sentí que nuestra relación había terminado y que ambos habíamos aprendido lo que teníamos que aprender la una de la otra. Siento que Seyran ya está en un buen lugar y que ya no me necesita. Creo que nos aportamos muchas cosas, tanto buenas como malas. Esta metáfora sobre la relación entre la actriz y el personaje captó la atención de sus seguidores, quienes han acompañado su crecimiento desde el inicio de la serie con
este emotivo cierre, Afra Sarayoglu deja atrás a Seyran en un papel que marcó su carrera y que la llevó a lo más alto del reconocimiento nacional e internacional, claro. Pero bueno, mi gente, vamos con otra noticia y es que el actor Dogunkan Gungor rompe el silencio tras las críticas por su cambio físico. Esto también es parte del trabajo, comentó el actor. El actor Dogunkan Gungor, quien conquistó al público con su papel en Faktik Tunal de la serie Sorbete de arándanos, se convirtió en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por una escena de novela, sino por su figura. Tras el impactante final de temporada, Dogunkar decidió tomarse unas vacaciones y las fotos de su descanso no tardaron en viralizarse por un detalle, su notable aumento de peso. Las imágenes captadas por reporteros durante su escapada en el mar lo mostraron más relajado y con un físico distinto, al que muchos estaban acostumbrados a ver en pantalla. Las reacciones no se hicieron esperar y el tema ocupó titulares en varios medios turcos. Sin embargo, lejos de esconderse o ignorar la situación, Dogunkar respondió con sinceridad. En declaraciones recogidas por la prensa, dijo: ángulo, luz, son cosas que forman parte de nuestro trabajo. Al principio pensé, de verdad me veo así, pero no creo que sea algo tan grave. Durante la temporada trabajamos muchas horas y no siempre podemos entrenar ni comer bien. Es parte de este trabajo. Ya sabíamos que estas cosas podían pasar, así que no hay ningún problema. El actor incluso compartió una foto desde un centro estético donde se está sometiendo a un tratamiento de perder peso, demostrando que se está cuidando pero sin dramas. Su respuesta madura y sin filtro ha sido muy celebrada por sus fanáticos, quienes destacan su naturalidad y sentido común. Pero mi gente, vamos con otra noticia y es que la serie, que es protagonizada por Burak Deniz y Suburgun Cengiz Coşkun, fue una de las apuestas destacadas de los martes en la televisión turca y prometía una historia distinta. Sin embargo, en los últimos meses los ratings comenzaron a bajar y ya sabemos cómo termina eso. Rumores de cancelación, luego se va pero no se va y finalmente adiós para siempre. Pero el verdadero caos vino con el final, porque claro, Birge Semasalí no se iba a ir sin dejarnos un último escándalo. En el capítulo final hubo un salto temporal de 6 años y sorpresa, Canfes y Mahir tienen una hija. Hasta ahí va todo bien, ¿no? Bueno, salvo que Suburgun Yaski tiene apenas 20 años en la vida real y ahora aparece como la mamá de una niña de 5 y 6 años, sí, como lo oyes. Y lo peor es que ni siquiera mostraron un embarazo, un día estaban viviendo una historia de amor y al siguiente, ¡boom!, mamá de una niña grande. Los usuarios comentaban cosas como: ¿cómo es posible que una chica tan joven sea madre de una niña de 5 años en la historia? Otra vez nos quisieron vender como normal una diferencia de edad de más de 10 años. Recordemos que desde el inicio la pareja Suburgun Yazgid y Burak Deniz, con 13 años de diferencia, ya habían generado críticas, pero ahora el salto temporal volvió a ser tema y volvió a estallar. Pero nada, cuéntenme qué opinan ustedes, que esa es la opinión que vale, las de ustedes. Pero nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban, a que me sigan en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción, que los va a llevar directo. Compartan, dejen su like. Y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho. Bye bye. Hasta la próxima.